Ya, entonces hoy en nuestra clase de hoy vamos a tratar los misterios de la vida pública de Jesús. Haciendo un recuerdo, hemos visto, primero, hemos visto los discípulos, ¿no? Quiénes eran, qué cosa, qué cosa, o cómo, digamos, Cristo o Jesús los, los unió o los digamos, los logró convencer, ¿no? De que lo sigan a él, ¿no? Esos fueron los primeros discípulos. Luego, también hemos visto quienes, o sea, en la Biblia hay evangelios donde justamente se habla de la vida de Jesús. En la clase anterior hemos visto que hay evangelios que hablan solamente de la infancia, de Jesús. Y luego ahora lo que vamos a ver ya no es tanto la infancia, sino vamos a ver ya de su vida adulta. Prácticamente es a partir de los 30 años, porque hay un espacio que no sabemos qué ocurrió. No solamente en la Biblia se relata su infancia hasta los 12 años, y son 18 años que no hay varios estudios, ¿no? Que es lo que pudo haber pasado esos 18 años, pero recién la vida pública, por eso se habla de la vida pública de Jesús recién empieza a partir de los 30 años. Son supuestamente 3 años que él hace, él realiza su prédica, ¿no? Esos 3 años, luego ya es crucificado. Esa es la. Entonces, hay algunos historiadores que dicen que solamente fue 1 año, otros dicen que fue 3 años, otros dicen que es 4 años. Entonces, más o menos esto, lo que vamos a ver de esto digamos, en esta parte justamente son esos conceptos, ¿no? Conceptos históricos, ¿no? Qué tan reales, ¿no? O cómo se prueba de que es cierto de que ha predicado 1, 2 o 3 o 4 años, ¿no? Ese es el tema central de este capítulo que estamos trabajando. Entonces ustedes tienen que, digamos, no, vamos a ir leyendo y vamos a ir, digamos, hablando, ¿no? Por ejemplo, el concepto, ¿no? La vida pública de Jesús, ¿no? Se llama vida pública de Jesús a los años en que, dejando su vida oculta de Nazaret, se dedicó a predicar, ¿no? Entonces, recién ahí se comenzó, por eso estuvo oculto. Acá dice Nazaret, algunos dicen que no, que estuvo en otro sitio, ¿no? Y que luego recién se puso a predicar, ¿no? Esto sucedió cuando Jesús tenía alrededor de 30 años, ¿no? Entonces, los evangelios, dice, son los textos que nos han transmitido los acontecimientos principales de esa etapa de su vida. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Esos evangelios transmitieron fielmente los hechos y enseñanzas de Jesús. ¿Ya? Jesús. Entonces, y su principal fin era anunciar la buena noticia de la salvación y proclamar que Cristo con su muerte y resurrección nos ha salvado de nuestros pecados, ¿no? Entonces, acá en la primera parte, por ejemplo, ustedes en su resumen, aquí ya tienen que, parte de su resumen debe ser qué cosa es vida pública de Jesús. Entonces acá claramente les está indicando, ¿no? Qué cosa es vida pública de Jesús.
que es el tema que estamos desarrollando el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen su resumen, ya ustedes deben estar haciendo apuntes, más o menos, cómo armar su resumen. Entonces, un concepto es, acá está el concepto, ¿no? De vida pública de Jesús. Continuamos revisando. Ahora digamos cuál es el objetivo, ¿no? Como dice, dimensión salvífica de la vida pública del Señor, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué está orientado? Esto más que todo está orientado a qué, o cuál es su objetivo, es la predicación y la implantación del reino de Dios, ¿no? O sea, esta parte está dedicada a su predicación, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de esa vida pública que él realizó? Es justamente predicar, ¿no? Realizar sus milagros, perdón de los pecados y expulsión de los demonios, ¿no? Eso es como quien dice, ¿para qué hizo o realizó esa vida pública Jesús? Fue con esa intención, por esos motivos, ¿no? Continuamos. Entonces ahora el otro punto que ustedes pueden poner en su resumen es la duración de la vida pública, que es lo que le dije al inicio, ¿no? Hablar sobre el tiempo de la vida pública de Jesús ha planteado muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, acá solamente vamos, parte del texto solamente se va a dedicar a, digamos, las opiniones que hay acerca, ¿no? Dice, una opinión es que la vida pública de Jesús duró solo un año, y otro que la vida del Señor duró más de 2 años, ¿no? Entonces, acá hay las dos tesis, ¿no? Los que afirman que la vida pública del Señor duró solo un año. Estos son sus defensores: San Ireneo de León, Clemente de Alejandría, Julio el Africano, Pilato, y etcétera, ¿no? Son los que dicen que la vida pública solamente duró años. ¿Por qué? ¿En qué se basa? En las frases proféticas del Antiguo Testamento, como que dice un año de desquite, el año de mis redimidos, ¿no? Y acá están las partes donde pueden ustedes, donde se ve o se en la Biblia que encuentran esos textos, ¿no? O sea que ya, digamos, en el Antiguo Testamento, ustedes saben que la Biblia tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es antes de Cristo, antes que nazca Cristo. El Nuevo Testamento es desde su nacimiento hasta hacia adelante, ¿no? Ya, entonces, los que afirman la vida pública que dura un año son sus defensores. Esos son los encargados, ¿no? Ahora, los que afirman que la vida pública del Señor duró más de un año, si tenemos en cuenta el texto de San Juan, veremos que la vida pública demanda una duración mayor. ¿Ya? Entonces, acá, esto se basa en el Evangelio de San Juan, ¿no? ¿Cuál es su tesis o lo que él menciona? ¿Por qué es que ha durado más de un año? Porque San Juan, en su Evangelio, menciona 3 Pascuas diferentes, ¿no? Cada año se celebraba una Pascua, o sea, se supone que son por lo menos 3 años que ha habido, o sea, relata él, ¿no? Y en eso incluye la historia de Jesús, en esas 3 Pascuas, ¿ya? Entonces, este comentario del Evangelio de San Juan hace suponer de que ese periodo ha sido de más tiempo, ¿ya? Pero, digamos, también hay acá que puede ser más, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, pero al hacer una comparación entre el Evangelio de San Juan con los evangelios sinópticos. ¿Recuerdan cuáles son los evangelios sinópticos? Los evangelios sinópticos son 4 evangelios que relatan la vida ahora de Jesús, ¿no? Es el de San Juan,
San Marcos, San Mateo y San Lucas. Pero hay tres que dicen casi lo mismo. Eso se le llaman los evangelios sinópticos. El evangelio de San Marcos, Mateo y Lucas. Esos tres casi coinciden en sus historias sobre Jesús. Por eso, en vez de decir los evangelios de San Marcos, Mateo y Lucas, se les menciona como los evangelios sinópticos. Entonces dice, al hacer una comparación entre el evangelio de San Juan con los evangelios sinópticos, parece ser que se introduce otra Pascua más en la vida pública de Cristo, mencionada en el primero de ellos, ¿no? Entonces, esto muestra que la vida pública de Jesús se debe haber extendido por un periodo de 4 Pascuas, es decir, que debe haber durado 3 años y unos pocos meses más. Esa es la tesis. Aunque el cuarto evangelio nos indica esta cuarta Pascua en una forma tan clara como lo hace con las otras tres. No está totalmente probado respecto a él, ¿no? Entonces, la opinión más acertada, o sea, lo que más se acepta, es que esa duración ha sido superior a 2 años. Entonces, de acuerdo a estos conceptos que hemos visto acá, entonces esta primera parte de la duración de la vida pública de Jesús se podría establecer más con todos estos conceptos. Ahora, hasta ahí ya hemos visto, ¿ves? Siguiendo con el resumen, ¿no? Entonces hemos visto la duración, ¿no? Hemos visto que es la vida pública, hemos visto la duración de esa vida pública, y ahora vamos a ver qué cosa hizo. ¿Cuál es la vida pública de ese? Entonces, algunos momentos de la vida pública de Jesús nos muestran con particular esta orientación de toda su vida en cumplimiento. Acá se menciona que se va a tratar 2 hechos: el bautismo y la transfiguración, que es el suceso previo a su pasión y muerte. Entonces, acá vamos, en esta parte, vamos a tratar 2 hechos, ¿no? Primero vamos a empezar con el bautismo, ¿no? Entonces, el bautismo se trata o aparece relatado en los 4 evangelios, también en Hechos de los Apóstoles, ¿no? ¿En qué parte? Ustedes desean comprobar, desean verificar, lean su Biblia, ingresen y digamos si es cierto, ¿no? ¿En qué sitios aparecen esos conceptos, ¿no? El bautismo. Entonces, ahora, ¿qué enseñanzas se deduce del bautismo? Están las siguientes, ¿no? Muestra la relación entre su bautismo y el misterio de su pasión y muerte. Muestra su relación con el bautismo cristiano. Muestra la solidaridad del Señor para con los pecadores. Muestra su relación con el Espíritu Santo y la santidad. Estas son las enseñanzas. Ahora vamos a deducir o vamos a explicar por qué, ¿no? Más que todo, repito, este curso de religión es un poco aprender a interpretar los diversos partes de la conceptos. El por qué muchas veces nosotros escuchamos conceptos, pero no sabemos a qué se refiere o qué cosa es. Al menos como yo lo manejo, este curso de religión, ¿no? Y de ahí sacar y aprovechar las enseñanzas morales y a través
de la historia y conocimiento de la vida y de su vida, en la vida de Jesús. Entonces, sigamos. Las mismas palabras bautismo o ser bautizados son empleadas por Jesús en dos momentos posteriores, ¿no? Entonces, para designar su muerte, con lo que deja clara la relación bautismo, misterio pascual, bautismo y pasión, resurrección. Escúchenme, acá esta parte, ¿por qué? Acá adelantito hemos visto que dice el misterio de su pasión y muerte, ¿no? O sea, digamos, cuando Cristo, ¿no? Ustedes saben que Cristo fue en el río Jordán, ¿no? Fue bautizado, ¿no? Dice, al sumergirse en las aguas, era un símbolo de muerte, ¿no? Y Cristo, como quien dice, padeció y murió en la cruz, ¿no? Luego, cuando él, para resurgir con una vida nueva, ¿no? Entonces, cuando se le zambullía, por decir, en el agua, ¿no? Ese es, digamos, el sufrimiento, el padecimiento, ¿no? Lo que significa, ¿no? Y el recién bautizado resurgía, o sea, cuando sale del agua, significa, ¿no? La resurrección, ¿no? Resurgía de las aguas con nueva vida y Cristo triunfando sobre la muerte, ¿no? O sea, resucita, ¿no? Entonces, digamos, el bautismo de Jesús, ¿qué fue? Una preparación para su vida pública. No, no solamente eso, sino también fue, digamos, una realidad de salvación, ¿no? Por su unión indisoluble con la cruz y la resurrección. Entonces, ¿no? O sea, ahí se interpreta, ¿no? El bautismo, ¿no? O sea, cuando se metían dentro del agua, significa estás, la muerte, ¿no? Algo así. Sales del agua, la resurrección. ¿Ya? Esa es la idea, ¿ves? Estamos aprendiendo un poquito cómo es que se interpretan. A veces, pasajes de la Biblia, a veces nunca se interpretan literalmente, sino que hay que interpretarlos, ¿no? Ver qué significado tiene. No, la Biblia o los diferentes conceptos religiosos no se pueden tomar así literalmente, ¿no? Claro, su interpretación. Luego que tenemos muestra su relación con el bautismo cristiano, ¿no? Acá dice San Pablo, pone el bautismo cristiano en relación con el misterio de la muerte, escultura y resurrección del Señor. Él señala que en el bautismo el cristiano participa de sufrimiento y glorificación del Señor en Jesús. ¿Qué más hay? Muestra su solidaridad con los pecadores. En el bautismo, Jesús se solidariza con los pecadores, sus hermanos, tomando sobre sí sus crímenes conforme se profetiza, ¿no? Él se bautiza entre los pecadores, como más tarde morirá entre los malhechores, ¿no? Entonces, se dan cuenta todo cómo encaja, ¿no? Todo cómo encaja. Ustedes saben que Cristo fue crucificado junto a dos malhechores, ¿no? Uno creía en él y otro no. Sí. Recordamos historias bíblicas, ¿no? Y muestra su relación con el Espíritu Santo. Entonces, hasta acá, esta es la primera parte de lo que es el bautismo, ¿no? Entonces, ustedes en su resumen ya tienen que más o menos estar haciendo su plan de resumen, ¿no? Ya, ahorita hemos visto sobre el bautismo, ahora vamos a ver las tentaciones, ¿ya? Ustedes saben que Cristo fue tentado, ¿no? Entonces, el relato de las tentaciones es presentado por los sinópticos, ¿no? Ya saben que los sinópticos son los San Marcos, Mateo y Lucas, ¿no? Lucas, acá están sus referencias bíblicas, ¿no? El relato de las tentaciones es presentado por los sinópticos inmediatamente después del bautismo de Jesús en el río Jordán, ¿no? Porque antes le dije que fue, ¿no?, bautizado en el río Jordán. Ahora, a través de estos relatos, o sea, que ustedes pueden leer estos relatos para verificar lo que se dice o interpretarlo ustedes también de otra manera, ¿no? Dice que a través de estos relatos podemos ver que Cristo experimentó realmente la tentación,
Pero, como señalan los textos, esta no se trata de una tentación intrínseco que brota de un desorden interior. Cristo, al no haber contraído el pecado, no estaba sometido a él, sino de una tentación extrínseco desde afuera. En otras palabras, ¿qué significa esto? Que eso no quiere decir que la tentación, o sea que sí, la tentación fue real, la tentación fue auténtica, ni que en otras ocasiones se hubiese tentado. Cristo sintió sobre sí la presión del demonio de los hombres, de las mismas circunstancias que le pedían que fuese infiel a su misión, que desnaturalice su mesianismo, ¿no? O sea, su labor de Mesías. Entonces, hay tres tentaciones que se relatan, que es relatada por los evangelios sinópticos, apuntan claramente hacia el mesianismo de Cristo, dice, ¿no? Hacia el mesianismo de Cristo. ¿Ya? Entonces ustedes ya lean esta parte, cosas que ustedes no entienden, busquen en diccionarios, busquen en internet. Por ejemplo, más adelante acá van a encontrar ustedes, digamos, qué es la transfiguración, ¿no? La transfiguración, ¿no? ¿Qué cosa significa o qué es, cómo se interpreta la transfiguración, ¿no? La transfiguración es más o menos, digamos, cuando viene de transformarse, ¿no? O sea, como un ser luminoso en una montaña. De ahí viene la palabra transfiguración. ¿Escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. No sé qué ha pasado. Ya. Ya, entonces así sería, ¿no? Ya. Entonces, te decía, continúen con el resumen y no se olviden que hoy tienen su práctica semanal, ¿ya? Sus 3 prácticas semanales la realizan hoy. Todo el día tienen para hacer, ¿ya? Entonces, hasta acá nos quedamos y nos vemos la próxima semana. Que tengan buen fin de semana. ¿Ya? Hasta luego, profesor. Hasta luego, nos vemos. Sí, profesor. Mm.